Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catalina Arón, soy estudiante de quinto año de la carrera de Medicina y el día de hoy vamos a hablar sobre embriología cardiovascular. Eso es el contenido de la clase. Y bueno, vamos a empezar por el inicio del desarrollo cardiovascular. El sistema cardiovascular es el primer sistema que empieza a funcionar en el embrión. Su desarrollo inicia tan temprano como en la tercera semana y básicamente inicia porque el embrión de rápido crecimiento ya no puede satisfacer sus necesidades tanto nutricionales como de oxígeno únicamente mediante el proceso de difusión. Entonces existe la necesidad de que desarrolle un método más eficaz para que el embrión pueda adquirir oxígeno y nutrientes de la sangre materna y eliminar los productos de desecho. Entonces por eso se produce el sistema cardiovascular. Podría decirse que es como un mecanismo de adaptación. Al final del desarrollo cardiovascular, lo que vamos a tener que tener es este corazón ya maduro, ¿no? Está caracterizado por una aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, son las cuatro cámaras cardíacas. Tiene que haber también un sistema de drenaje venoso que traiga la sangre desoxigenada del cuerpo hacia el corazón, que va a ser básicamente la vena cava superior y la vena cava inferior que drenan en la aurícula derecha. Luego esto lo va a pasar al ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a tener que inyectar su sangre a través de la arteria pulmonar. Esto va a mandar la sangre hacia los pulmones donde se oxigena y la sangre oxigenada regresa a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Luego de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y finalmente el ventrículo izquierdo es eyectado a través de la arteria aorta hacia todo el cuerpo. Entonces esto es lo que tenemos que llegar a formar hacia el final de todo el desarrollo. Entonces, ahora vamos a ver cómo poco a poco se desarrolla todo este sistema y vamos a iniciar por las áreas cardíacas y campos cardiogénicos. Antes de empezar a hablar propiamente de las áreas cardíacas, debemos recordar que en la tercera semana, justo antes del inicio del desarrollo cardiovascular, el embrión pasa por un proceso llamado gastrulación. Ese es el proceso por el cual el embrión va a terminar siendo trilaminar, o sea, de tres capas. Esas tres capas van a ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Entonces, en la imagen de la izquierda estamos viendo al embrión como si fuera más o menos este pan baguette, o sea, lo estamos viendo desde arriba. Estamos viendo su ectodermo, que es su capa más externa. Y recuerden la forma en la que estamos viendo, porque varias imágenes van a tener esta configuración. Acá podemos reconocer a la membrana bucofaringea, que va a ser básicamente la boca, la membrana cloacal, que va a ser el ano. Entonces es como si la cabeza del feto estuviera aquí y sus piernas y su parte inferior del cuerpo estuviera para acá. En la imagen de la derecha, por otro lado, estamos viendo al embrión en lo que sería un corte de tipo coronal. Entonces es como si cortáramos el pan de esta manera y lo viéramos así. Acá podemos ver el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que son las tres capas germinativas. Ahora, teniendo esto sumamente claro, ya podemos hablar de las áreas cardíacas. Son dos y se encuentran en el mesodermo lateral, o sea, en ese tejido del medio. Son bilaterales y simétricas y se van a encontrar específicamente al nivel del nodo primitivo llamado nodo de Hensen. Acá lo he puesto en rojo, o sea, estarían a este nivel. Y si lo vemos en el otro corte, estarían básicamente a este nivel. Las células que estaban acá en las áreas cardíacas que ya hemos visto, en la tercera semana van a empezar a migrar cranealmente de la siguiente manera. Tenemos aquí las áreas cardíacas y empiezan a migrar hacia la parte caudal. Entonces, una vez que están por delante de la membrana bucofaringea, estas células convergen, como se puede ver en esta imagen, y se unen formando una placa o lámina cardiogénica que tiene forma de herradura. Aquí se puede ver mejor en esta otra imagen. Esta forma de herradura es la placa o lámina cardiogénica. Y esto recibe el nombre del campo cardiogénico primario, que es básicamente el conglomerado de células del área cardíaca en forma de herradura. Esta otra imagen también grafica básicamente lo mismo. Tenemos lo que está graficado con la letra C, son las áreas cardíacas, que están a la altura del nodo primitivo de Hensen y empiezan a migrar caudalmente por delante de la placa de la membrana bucofaringea, o sea, lo que va a ser la boca, y forman esa estructura en forma de herradura que viene a ser el campo cardiogénico primario. A la población celular ubicada en el mesodermo esplácnico adyacente al campo cardiogénico primario se le va a denominar campo cardiogénico secundario. Es importante reconocer la existencia de estos dos campos cardiogénicos, tanto el primario como el secundario, porque las células provenientes de cada uno de ellos van a dar origen a diferentes estructuras. Como vemos en la imagen en rojo, las células del campo cardiogénico primario dan origen a unas partes del corazón y como vemos en azul, las células del campo cardiogénico secundario van a dar origen a otras partes del corazón. Este campo cardiogénico primario es el precursor del manto mioendocárdico, es decir, el tejido a partir del cual se diferencia el miocardio y el endocardio. Todo va a iniciar cuando el endodermo faríngeo, que está cercano al campo cardiogénico primario, induce la formación de mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos.
Acá en la imagen inferior vemos este conglomerado de células, que serían los múltiples islotes sanguíneos que se inducen. Estos se juntan y forman pequeños acúmulos angiogénicos, que son acúmulos de células. Se empiezan a juntar y una vez que están juntos empiezan a cavitarse, es decir, se forma un hueco. Cuando tenemos un hueco, entonces ya tenemos un tubo. Este tubo es el tubo endocárdico primitivo. Ahora, como vemos en la imagen, hay un tubo a cada lado, porque recuerden que el campo cardiogénico es en forma de herradura. Entonces es como si se formara un tubo aquí y un tubo aquí. Pero nosotros tenemos solamente un corazón, entonces de alguna forma esos tubos endocárdicos se van a tener que juntar. Ahora, mientras todo esto ocurre con las células endocárdicas, la esplenopleura vecina a los tubos endocárdicos primitivos, básicamente esta pleura de aquí, este tejido, va a sufrir un engrosamiento y de este tejido se van a formar los primordios cardíacos, es decir, los miocitos que van a ser las células musculares del corazón. Entonces acá vemos cómo ya se están formando las células miocárdicas y las células endocárdicas. Y hasta ahora tenemos dos tubos, uno a cada lado. Ahora vamos a pasar a ver la formación y posición del tubo cardíaco. Entonces, como ya hemos visto, se forman los tubos endocárdicos y son dos, uno a cada lado. Nosotros tenemos solamente un corazón, entonces estos tubos se tienen que fusionar. Esa fusión ocurre gracias al encorvamiento transversal. Este encorvamiento transversal lo sufre el embrión en la tercera semana. Acá estamos viendo un corte de tipo coronal, entonces es como si la cabeza del feto estuviera saliéndose de la pantalla hacia nosotros y los pies del feto estuvieran hacia atrás del dispositivo, como si estuviera echado y con su cabeza hacia ti y sus piernas hacia atrás. Entonces primero el feto tiene sus tubos endocárdicos a cada lado separados. Conforme empieza a plegarse de forma transversal, a encorvarse, estos tubos se van a empezar a juntar y se fusionan. Finalmente van a formar un tubo único. Aquí ya podemos ver que tenemos el tubo único, alrededor tenemos el miocardio y entre el miocardio y el endocardio tenemos lo que llama la gelatina cardíaca, que es un tejido conjuntivo gelatinoso que recibe ese nombre. Entonces, para que quede totalmente claro, podemos ver la imagen superior. Es como si inicialmente el embrión estuviera inicialmente estirado, luego se empieza a doblar un poquito y luego al terminarse de doblar se forma ya un círculo. Cuando se forma el círculo, esos extremos se juntan. Y si imaginamos que esos extremos son los tubos endocárdicos, estos tubos se juntan y se fusionan y se forma un único tubo cardíaco. Ahora ya tenemos entonces el corazón como un tubo único, ya no son dos a cada lado, pero como el campo cardiogénico primario se forma por delante de la membrana bucofaringea, o sea, de forma más craneal que la boca, el corazón no está en el tórax, donde debería estar, ¿no? Sino que está por arriba. Entonces, para que llegue a su lugar, el embrión se encorva ahora de forma longitudinal o cefalocaudal. Estas imágenes que estamos viendo es como de costado. Básicamente lo que está más a la izquierda es la cabeza del bebé y lo que está más a la derecha para hacer la parte que sería el ano y la parte de sus piernas, que por así decirlo no se ve, no la parte inferior del cuerpo. Entonces, a medida que se desarrolla el pliegue de la cabeza, el corazón tubular y la cavidad pericárdica se mueven ventral al intestino anterior. El intestino anterior es básicamente lo que va a ser el esófago, ¿no? Y está bien que se mueva el corazón de forma ventral al esófago porque así lo tenemos en los adultos, el corazón está por delante del esófago. Entonces, esto quiere decir en conclusión que se mueve por delante del intestino anterior y debajo de la membrana orofaringea. Ahora vamos a ver un video que explica un poco mejor esto. Para que se entienda mejor el video, entonces hay que entender cuál es este tipo de corte. Este es un corte longitudinal en la cuarta semana del desarrollo. Aquí tenemos el cerebro primitivo que está en azul. Tenemos la notocorda, el endodermo, que es básicamente lo que está en amarillo. Aquí está el tubo cardíaco que ya se formó por delante de la membrana bucofaringea. La membrana bucofaringea viene a ser esto que estoy señalando. Tenemos la cavidad pericárdica y ahora vamos a ver cómo se empieza a plegar. Entonces aquí estamos viendo cómo se está plegando el embrión de forma cefalocaudal y ahí ya podemos ver cómo es que llegó el tubo endocárdico a su lugar. Este plegamiento además también ayuda a la formación del intestino anterior. Este endodermo que está en amarillo, por este plegamiento se está formando el intestino anterior, o sea, el esófago. Aquí tenemos el esófago y por delante del esófago estamos viendo la formación del corazón y la cavidad pericárdica que lo rodea y eso es lo que ya ocurre en los adultos. Nosotros tenemos el corazón delante del esófago. Una vez más para que quede claro, este entonces es el plegamiento cefalocaudal. Y al final ya tenemos, como ya he mencionado, el cerebro primitivo, el intestino primitivo anterior, o sea, el esófago, el tubo cardíaco
y la cavidad pericárdica que lo rodea. Y la membrana bucofaringea quedó acá, quedó arriba, ¿no? O sea, ahora el corazón está por debajo de la boca, en lo normal. A modo de resumen, tendríamos el encorvamiento longitudinal y cefalocaudal que permite el movimiento de la lámina cardiogénica de delante de la boca a la posición anterior del esófago, que es lo que hemos visto en el video, y tenemos el encorvamiento transversal o lateral que va a permitir la fusión de los tubos endocárdicos, que hemos visto que al empezarse a plegar, los dos tubos terminan siendo uno solo. Entonces, hasta ahora ya tenemos el corazón, que es un tubo, que tiene un revestimiento endotelial y una capa miocárdica externa, y entre esas dos capas un tejido conectivo llamado la gelatina cardíaca, que aquí en esta imagen lo ponen en el medio. Ya tenemos el corazón por delante del esófago, donde debería estar, y recibe el drenaje venoso y lo bombea. Esto porque a partir de la cuarta semana el corazón ya tiene contracciones coordinadas que resultan en flujo sanguíneo unidireccional. Pero el corazón no se va a quedar como ese tubo, tampoco se va a quedar de ese tamaño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El corazón empieza a crecer más rápido que la cavidad pericárdica en la que se encuentra. Entonces, el corazón no le queda de otra que empezar a doblarse para poder entrar en ese pequeño espacio. Y al empezar a doblarse, va a formarse el asa cardíaca, que es lo que vamos a ver ya en la siguiente diapositiva. Como mencioné, entonces vamos a ver la formación del asa cardíaca. Habíamos quedado que el corazón entonces era un tubo cardíaco que recibe sangre en su extremo caudal y la bombea por su extremo craneal. Este tubo, mientras el embrión se va encorvando, va a empezar a alargarse y va a desarrollar constricciones y dilataciones alternas, de la siguiente manera. Pasan las constricciones y nos va a quedar 4 dilataciones. 1, 2, 3, 4. Estas 4 dilataciones van a tener un nombre. Tenemos lo que va a ser la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, el bulbo cordis o el bulbo cardíaco y el tronco cono o tronco arterioso, depende de la literatura, la forma en la que lo llamen. Por aquí está entrando la sangre venosa, pasa por todo esto y está saliendo hacia todo el cuerpo del embrión, pasando por el tronco cono arterioso. Pero lógicamente esta no es la estructura del corazón final. Para que ya quede totalmente claro, acá podemos ver en esta imagen lo mismo que en la diapositiva anterior. Podemos ver que el tubo ya tiene las dilataciones, se forman los diferentes espacios que son la aurícula primitiva, el ventrículo, el bulbus cordis y el tronco arterioso. Y tenemos un sistema de drenaje venoso conformado por las venas cardinales comunes, la vena umbilical y la vena vitelina, que traen la sangre venosa del embrión, que luego va a haber una contracción de este tubo y este tubo va a empezar a inyectar la sangre hacia todo el cuerpo, ¿no? Ahora este tubo se tiene que empezar a doblar, como habíamos visto, porque ya no entra, por así decirlo, crecimiento longitudinal en el espacio pericárdico, tienen que empezar a doblarse. Entonces se forman las asas cardíacas. Esto ocurre entre los días 23 y 28. La porción cefálica del tubo, que es la parte más superior, o sea, la que corresponde al tronco arterioso y al bulbo cordis, se va a empezar a curvar en dirección ventral, o sea, hacia el vientre, que básicamente hacia adelante anterior, vientre, caudal, o sea, hacia abajo y hacia la derecha, como podemos ver en la flecha de arriba. Luego la porción caudal, o sea, la parte más inferior, se va a desplazar dorsocranialmente, o sea, hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces, primero vamos a ver la imagen que tenemos en el medio y progresivamente, cuando termine ya todo este giro, vamos a tener el asa cardíaca como se ve en la imagen de la derecha. Ya tenemos un ventrículo, una aurícula, pero aún ambos están comunicados. Todavía no hay un canal que regule esto. O sea, es un canal atrioventricular y también tenemos el sistema de salida, ¿no? El bulbo cordis y el tronco arterioso. Entonces, para que quede totalmente claro, primero teníamos nuestro tubo endocárdico que era recto y se tuvo que empezar a doblar porque empezó a crecer más rápido que la cavidad pericárdica en la que se encuentra. El primer movimiento que se produce es el desplazamiento hacia la derecha y hacia abajo de la parte superior del tubo, que es básicamente el tronco arterioso y el bulbo cordis. Se desplazan hacia abajo y hacia la derecha del paciente. Posteriormente, tenemos a la parte que va a ser la aurícula primitiva en la parte inferior y tiene que llegar a la parte superior, porque esa es la posición anatómica final. Para llegar a esta parte superior, la aurícula va a hacer un giro hacia la izquierda y hacia la parte craneal, o sea, hacia arriba, de tal forma que termina así. Tenemos el tronco cono, que va a estar en el medio, por así decirlo, de la aurícula primitiva y va a dividir a la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y luego tenemos al ventrículo ya en la parte inferior. Luego estas cavidades se van expandiendo con el tiempo y vamos a tener lo que se ve en la imagen denominada E. Aún todavía aquí no tenemos ningún tabique que separe formalmente las aurículas entre ellas. Tampoco tenemos la aorta, como pueden ver todavía tenemos los arcos faringios.
Entonces todavía no es el corazón del adulto, pero es lo que produce el asa cardíaca. Entonces, ¿qué pasa si en vez de girar hacia la derecha, el corazón gira hacia la izquierda? En ese caso, entonces, el paciente tendría dextrocardia. Es el defecto posicional del corazón más frecuente y ocurre cuando el corazón no forma el asa hacia la derecha, sino hacia la izquierda. En estas personas el corazón está como al revés. El ápex, en vez de estar hacia la izquierda, o sea, la punta del corazón en vez de estar hacia la izquierda, está hacia la derecha, como podemos ver aquí. Y como se ve claramente en esta radiografía, ¿no? Lo normal es que el corazón esté básicamente ocupando más el campo pulmonar izquierdo y el ápex esté hacia el lado izquierdo. Y en cambio en esta patología encontramos que el ápex del corazón está hacia el lado derecho. El otro punto importante es lo que vemos aquí. Este aire indica la presencia de la burbuja gástrica. Eso quiere decir que el estómago está al lado derecho. Usualmente el estómago está al lado izquierdo. Entonces, si nosotros vemos que el paciente tiene el corazón en dextrocardia, o sea, al revés, por así decirlo, y además tiene el estómago al lado derecho y el hígado al lado izquierdo, o sea, todo es al revés, es como si tuviera el cuerpo en espejo, la configuración normal. Entonces, el situs solitus se le llama a la configuración del cuerpo anatómica, o sea, la normal, la que todos conocemos, que es el ápex del corazón que está hacia la izquierda, tenemos el estómago en el lado izquierdo, tenemos el hígado en el lado derecho, el vaso en el lado izquierdo, es la configuración normal. Eso es situs solitus, todo en su lugar. Situs inversus es lo que hemos estado hablando, es cuando el estómago está al otro lado, el hígado está al otro lado, el corazón está al revés, entonces es como una imagen espejo de la anatomía normal. El situs ambiguus ahora es cuando no se cumple por completo este espejo. Entonces puede tener, por ejemplo, dextrocardia, puede tener corazón al revés, pero tiene el estómago en donde corresponde. Entonces no todo está al revés, no es una imagen espejo completa de la anatomía normal. Entonces esos son los términos situs solitus, situs inversus y situs ambiguos. Y que quede claro, dextrocardia entonces es porque el corazón no forma las hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Ahora entonces estamos en el final de la cuarta semana. El corazón ya tiene contracciones coordinadas que producen un flujo sanguíneo bidireccional y tenemos lo que estamos viendo aquí en la imagen en la izquierda, que es básicamente la sangre que llega a través del seno venoso por tres sistemas venosos principalmente, las venas cardinales comunes, que van a traer la sangre de la cabeza, el cuello, el cuerpo del embrión, como podemos ver en la imagen de la derecha, las venas umbilicales, que traen la sangre oxigenada que viene de la placenta de la madre. Básicamente aquí se estaría formando la placenta y son estas venas que están trayendo la sangre oxigenada. Y las venas vitelinas, que traen la sangre de la vesícula umbilical que está aquí, de donde luego se va a formar el intestino y todo el sistema digestivo. Entonces, la sangre hasta ahora está llegando a la aurícula primitiva, está pasando al ventrículo primordial sin ningún canal que regule este paso y está pasando por el tronco arterioso y se distribuye hacia todo el cuerpo. Entonces es importante entender cómo se desarrolla el seno venoso que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, como mencionamos, la sangre llega al embrión de 4 semanas a través de 3 sistemas venosos que son bilaterales y simétricos. Estos son las venas vitelinas, acá podemos ver la derecha y la izquierda. Luego tenemos las venas umbilicales, también derecha e izquierda, y las venas cardinales comunes, derecha e izquierda, que cada una recibe el drenaje de la vena cardinal superior y la vena cardinal inferior de cada lado. Entonces, inicialmente tenemos a los cuernos derechos e izquierdos, que son aproximadamente del mismo tamaño, porque están recibiendo una cantidad de sangre igual por ambos lados, y el seno venoso se abre en el centro de la pared dorsal de la aurícula primitiva. Esta vista de la aurícula es una vista posterior. Ese sistema de drenaje venoso se encuentra en la parte posterior del corazón, tanto en el adulto y también en el desarrollo embrionario. Entonces estamos viendo la parte de atrás. Y ahorita se encuentra simétricamente en el medio. Sin embargo, en la quinta semana el cuerno tiene el seno venoso izquierdo. Y el orificio sinoatrial se va a mover hacia la derecha. Ya no va a estar en el centro como estaba anteriormente, sino que se va a mover hacia la derecha y se va a abrir a drenar en la parte de la aurícula primitiva, que posteriormente se va a volver en la aurícula derecha en el adulto. Este crecimiento del cuerno derecho del seno venoso y desplazamiento hacia la derecha se debe principalmente a la presencia de cortocircuitos de izquierda a derecha que se observan en el sistema venoso durante la cuarta y quinta semana del desarrollo. Lo primero que pasa es que hay una obliteración de los segmentos proximales de las venas umbilicales de ambos lados, como podemos ver aquí en la imagen. También hay una obliteración de la vena vitelina izquierda durante la quinta semana. Es por esto que el asta del seno venoso izquierdo va a perder importancia,
porque del lado izquierdo solamente está quedando ahora la vena cardinal superior izquierda y la vena cardinal común. Sin embargo, la vena cardinal superior izquierda se anastomosa con la vena cardinal superior derecha y empieza a drenar en el lado derecho. Entonces, ¿esto qué significa? Que básicamente toda la sangre está llegando por el lado derecho. Entonces tiene bastante sentido que el cuerno derecho del seno venoso empiece a crecer y se empiece a desplazar todo hacia la derecha. Después, incluso ya a las 8 semanas, como vemos en esta siguiente imagen, se oblitera también la comunicación que había aquí entre la vena cardinal superior izquierda y la vena cardinal común. Entonces, lo único que queda del asta del seno izquierdo es esta vena oblicua y el seno coronario, que es donde se encarga de drenar la sangre que irriga el corazón. Ahora, el asta derecha constituye básicamente la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula. Esta asta se va a incorporar en la aurícula derecha y va a dar origen a la porción lisa de esta cavidad, como vamos a ver más adelante. Y en este punto es bastante importante reconocer las estructuras que se forman ya en el adulto. Acá tenemos ya a la vena cava superior. Y si vemos de dónde salió, es básicamente de la vena cardinal superior y de la vena cardinal común. También tenemos a la vena cava inferior, que nació de la vena vitelina derecha, la vena ácidos y también la vena verosifálica izquierda, que nació de esta anastomosis. Entonces, en conclusión, como mencioné, el cuerno izquierdo se vuelve en el seno coronario del corazón adulto. El seno coronario es donde drena toda la sangre que viene de irrigar al corazón y luego este seno coronario drena la aurícula derecha, lógicamente. Ahora, ¿qué pasa con el cuerno derecho? Este cuerno derecho del seno venoso se va a incorporar a la pared de la aurícula derecha. El cuerno derecho del seno venoso es un tejido liso, a diferencia del tejido auricular primitivo, que es un tejido de tipo trabeculado. Entonces, como vemos en la imagen inferior, este tejido del cuerno derecho que se incorpora en la aurícula es un tejido adicional, un tejido nuevo, que se ve acá, que es liso, y va a tener el nombre de sinus venarum. Lo restante de la aurícula, básicamente lo que era el tejido auricular primitivo, que derivaba del campo cardiogénico, tiene una apariencia trabeculada y básicamente va a formar la orejuela de la aurícula derecha que conocemos ya que aparece en los adultos, se forma de un tejido trabeculado. Entonces, la parte lisa y la parte trabeculada van a estar demarcadas internamente en la aurícula derecha por algo que recibe el nombre de la crista terminalis. Es básicamente la línea divisoria entre la parte trabeculada, que es la parte originaria de la aurícula derecha, y la parte de la pared lisa, que es un tejido adicional que se ha agregado a la aurícula y que viene del cuerno del seno derecho. Una pregunta ahora a modo de repaso. ¿Qué estructura o estructuras embrionarias producen la vena cava superior? Les recomiendo poner pausa al video. Ahora voy a proceder a mostrarles la respuesta. Y es la vena cardinal superior o anterior derecha y la vena cardinal común derecha, como ya he mencionado. En la imagen se puede ver bastante claro. Esta vena cava superior viene de la vena cardinal superior anterior derecha y la vena cardinal común. Entonces, acá podemos ver en resumen cuáles son las estructuras postnatales y el origen embrionario. La vena cava superior vino de la vena cardinal superior o anterior derecha más la vena cardinal común derecha. La vena cava inferior se formó gracias a la vena vitelina derecha, el seno coronario gracias al cuerno venoso izquierdo, la vena oblicua de Marshall es por la vena cardinal común izquierda y la vena brachiocefálica izquierda es de la anastomosis de las cardinales superiores. Entonces, ¿qué pasa si la vena cardinal superior izquierda no se oblitera? Las personas tendrían doble vena cava superior, y es algo que sí se ha reportado. Entonces, la persistencia de la vena cardinal superior o anterior izquierda resulta en la persistencia de una vena cava superior izquierda, por lo que el paciente va a tener dos venas cava superiores. Aquí podemos ver en esta tomografía, lo que se ha marcado con la A es la aorta, y aquí podemos ver que este paciente tiene dos venas cava superiores, la derecha y la izquierda. Entonces, es importante tener en cuenta que si las diferentes venas de las que hemos hablado no se obliteran, van a llegar a formar diferentes anomalías. Una de ellas es la doble vena cava superior cuando no se oblitera la vena cardinal superior izquierda. Pero dependiendo de qué vena falta obliterarse, pueden haber diferentes patologías. Ahora vamos a hablar de los tabiques del corazón. Si recordamos, entonces nosotros nos habíamos quedado en el corazón, que era un tubo que había girado y había hecho el asa cardíaca, pero todavía no tenía ninguna división interna. Entre la mitad de la cuarta semana y el final de la octava se van a formar los principales tabiques del corazón. ¿Cuáles son estos?
Entonces, si nosotros recordamos, la aurícula primitiva se va a tener que dividir en dos, una aurícula derecha y una aurícula izquierda. El ventrículo primitivo se va a tener que dividir en dos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y luego este sistema de salida que tenemos, que en la etapa embrionaria es único, o sea, el tronco arterioso, se va a tener que dividir en dos. De ahí tiene que salir la arteria pulmonar y tiene que salir la aorta. Entonces tienen que formarse diferentes tabiques. Tabique auriculoventricular, que va a dividir las aurículas de los ventrículos. El tabique en la aurícula común, que nos va a dividir una aurícula derecha y una aurícula izquierda. El tabique ventricular, que nos va a dividir ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y la aorta y pulmonar tienen que dividirse de ellas mismas. Estos procesos los vamos a describir por separado, pero en realidad la mayoría ocurren de forma simultánea. El punto es que inician en la mitad de la cuarta semana y para el final de la octava ya están formados. Entonces vamos a empezar explicando el tabique auriculoventricular. Hacia el final de la cuarta semana se van a formar a lo que se llaman las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares. En las paredes dorsales, ventrales y laterales del canal auriculoventricular. O sea, son 4 almohadillas, por así decirlo, una adelante, una atrás, una a la derecha y una a la izquierda. Estas almohadillas se van a formar a partir de una matriz extracelular especializada. Ya habíamos mencionado previamente la existencia de la gelatina cardíaca, que era un tejido conectivo que estaba entre el tejido endocárdico y el tejido del miocardio. Acá lo podemos ver. Tenemos el endocardio que está representado como amarillo, tenemos el miocardio que está como rojo y en el medio tenemos a esta matriz extracelular especializada que tiene el nombre de gelatina cardíaca. A medida que estas masas de tejido son invadidas por células mesenquimales durante la quinta semana, las almohadillas endocárdicas empiezan a ganar tamaño y se empiezan a acercar entre sí. Y ahora vamos a ver específicamente cómo es que se tabican. Entonces, lo primero que pasa es la aparición de las almohadillas endocárdicas, que ya lo hablamos en la diapositiva anterior, a partir de una matriz celular especializada, o sea, la gelatina cardíaca. Luego, al final de la cuarta semana, estas masas de tejido van a empezar a ser invadidas por células mesenquimales. Aquí se puede ver en la imagen, tenemos nuestras almohadillas laterales, la almohadilla endocárdica superior, también llamada dorsal, y la almohadilla endocárdica inferior, también llamada ventral. Luego estas almohadillas endocárdicas van a aproximarse entre sí, pero sobre todo se van a aproximar las almohadillas endocárdicas superior y la inferior, las laterales no. Luego se van a fusionar las almohadillas endocárdicas superiores e inferiores, o ventrales y dorsales, y esto ya nos va a dar una división del canal auriculoventricular en un canal derecho y un canal izquierdo, y esto es en la quinta semana. Como vemos en estas imágenes, estas almohadillas endocárdicas que nos van a hacer la tabicación que permite separar las aurículas de los ventrículos no siempre se encuentran al medio, o sea, donde deberían estar. Inicialmente, como vemos en la imagen del día 33, se encuentra sobre todo al lado izquierdo. Y progresivamente tiene que ir migrando de tal forma que al día 42 ya se encuentra al centro y permite que se divida efectivamente como debería ser la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Conclusión, ahorita ya tenemos dos cavidades, las aurículas y los ventrículos. Ahora cada uno se tiene que dividir en dos más para tener ya las 4 cámaras cardíacas, ¿no? El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Entonces, ¿cómo es el tabique en aurícula común? Antes de pasar a explicar ya el proceso de tabicación auricular, hay que entender cómo son los cortes que vamos a ver. Entonces, el corte A, que lo vamos a ver, es más o menos el corazón de costado, por así decirlo. Estamos viendo principalmente la aurícula derecha es como si saliera hacia la pantalla y luego la aurícula izquierda es como si estuviera detrás de tu pantalla. Estamos viendo así de costado. Y lo que vamos a ver que se forma aquí va a ser el tabique, entonces, para que se entienda el corte. Y luego este otro corte que vemos al lado derecho es un corte como la diapositiva anterior. Estamos viendo el corazón, se ven las dos aurículas, los dos ventrículos. Aquí tenemos las almohadillas endocárdicas y estamos viendo las 4 cavidades, pero es corazón como abierto por la mitad en un corte que sería un corte coronal. Ahora ya teniendo claro los cortes que estamos viendo, vamos a empezar por el desarrollo del septum primum y el foramen primum. El septum primum es una membrana delgada de forma semilunar que crece desde el techo de la aurícula primitiva hacia las almohadillas endocárdicas, que están todavía en proceso de fusión, ¿no? Entonces lo que va a hacer ese septum primum es dividir parcialmente la aurícula primitiva en una mitad derecha y una mitad izquierda. Aquí podemos ver cómo está creciendo hacia las almohadillas endocárdicas y en esta otra imagen también se puede ver y se puede entender un poco mejor cómo el septum primum va a empezar a bajar hasta que eventualmente se fusione con las almohadillas endocárdicas. Ahora, el hueco que queda entre el borde del septum primum, que todavía está en crecimiento, y las almohadillas endocárdicas,
se va a llamar foramen primum. O sea, este hueco que estoy señalando es el foramen primum. Y en esta otra imagen se vería acá, este es el foramen primum, este hueco de aquí. Este foramen primum sirve como un cortocircuito que permite el paso de sangre oxigenada que viene de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda para que sea distribuida por todo el cuerpo. Recordemos que en la circulación fetal, el feto aún no puede enviar sangre hacia los pulmones para que sea oxigenada, porque sus pulmones están llenos de líquido y tienen una elevada resistencia vascular pulmonar. Entonces, de alguna forma, tiene que hacer llegar la sangre del corazón derecho al corazón izquierdo, ¿no? Entonces, una de las formas que usa es básicamente pasando la sangre directamente de una aurícula a la otra aurícula, sin tener que pasar por el sistema de la vasculatura pulmonar. Entonces, por eso es sumamente necesario que siempre tengamos un cortocircuito que está actuando para que permita ese intercambio de sangre. Ahora, conforme el septum primum va creciendo, el foramen primum, o sea, el hueco que se formaba, se hace cada vez más pequeño, lógicamente. Y eventualmente va a desaparecer una vez que el septum primum se termine de fusionar con las almohadillas endocárdicas que para ese entonces ya están fusionadas. Entonces, sin embargo, si se cierra el septum primum y no se origina ningún otro orificio que permita el paso de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, el embrión no va a tener cómo hacer llegar la sangre que proviene de la placenta oxigenada hacia la aurícula izquierda y después hacia todo el cuerpo. Como había mencionado anteriormente, el embrión aún no manda sangre hacia los pulmones para que regrese a la aurícula izquierda y luego lo eyecte por el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo. Entonces, necesariamente, sí o sí, la sangre tiene que pasar de la aurícula izquierda a la aurícula, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, por un cortocircuito. Es por eso que antes de que el foramen primum desaparezca, o sea, antes de que el septum primum se termine de fusionar, aparecen perforaciones en la parte central del septum primum. Estas perforaciones se producen por un proceso de apoptosis, o sea, es un proceso controlado, se produce apoptosis de esta zona. Entonces podemos ver que la sangre va a todavía seguir pasando de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de esas perforaciones. Entonces, conforme el septum se fusiona con esas almohadillas endocárdicas, como podemos ver aquí, ya esas perforaciones se juntan entre sí y forman ya una apertura, o sea, un hueco más organizado en el septum primum. Este hueco que se forma gracias a las perforaciones que se está formando en el septum primum recibe el nombre de foramen secundum. ¿Por qué? Porque es el segundo hueco que aparece. Ya teníamos el primer hueco que aparece, primum, el primero es el foramen primum. Y cuando este desaparece, aparece un segundo hueco y va a recibir lógicamente el nombre de foramen secundum, que es el segundo hueco. Entonces, de tal forma, el foramen primum ya desapareció, pero tenemos el foramen secundum que permite el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Ojo, recuerden que este foramen secundum viene del septum primum. Puede a veces ser confuso, pero recuerden que el foramen secundum nace de una apertura en el septum primum, básicamente. Una vez que ya tenemos el septum primum fusionado a las almohadillas endocárdicas y el foramen secundum funcionando como el cortocircuito que permite que la sangre pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, aparece el septum secundum. A diferencia del septum primum que habíamos visto que era una membrana delgada, el septum secundum es un pliegue muscular grueso, mucho más firme, que aparece al costado del septum primum, o sea, pegadito. Sin embargo, crece en dirección opuesta. Habíamos visto que el septum primum empezó aquí donde estoy señalando y fue creciendo hacia las almohadillas endocárdicas. Por otro lado, el septum secundum está creciendo básicamente al revés, también en forma de media luna, pero en dirección opuesta. Conforme el septum secundum va creciendo durante la quinta y sexta semana, va a empezar a cubrir gradualmente el foramen secundum, lógicamente. El espacio que se está formando acá entre estos bordes libres del septum secundum va a recibir el nombre de foramen oval. Entonces, es decir, todo este hueco que ahorita acabo de limitar con la línea roja es el foramen oval. No se confunda con el septum primum que está detrás. O sea, si el septum primum no estuviera ahí, igual ese hueco que se está formando por el foramen secundum de crecimiento recibiría el nombre de foramen oval. Así como se formaba el foramen primum cuando el septum primum iba creciendo, ¿no? Entonces, ahora el tejido del septum primum que está al lado del hueco que llamamos foramen oval va a ser básicamente la válvula de foramen oval, y esto lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Ahora miremos en la imagen superior cómo el septum secundum ya cubrió gran parte del espacio, ¿no? Aún así todavía queda el espacio abierto que hemos visto que es el foramen oval. El foramen oval tiene su lado izquierdo pegadito al septum primum, ¿no? El septum primum es como que está más hacia la aurícula izquierda y el septum secundum más hacia la aurícula derecha, ¿no? El septum primum ya habíamos visto con una membrana delgadita. Y lo que pasa conforme el septum secundum va creciendo es que el septum primum en la parte superior empieza a regresionar. Eso se ve mejor en la imagen del corte coronal, la imagen de la derecha. Podemos ver cómo en el color rosado claro se está formando el septum secundum, se ve el hueco que es el foramen oval, y luego vemos en el color rosado más oscuro
cómo en la parte superior se está empezando a degenerar ese septum primum y solamente nos queda la parte inferior. ¿Para qué se queda la parte inferior? Esta parte inferior del septum primum empieza a actuar como una válvula, la válvula del foramen oval, que permite el pasaje de la sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Esta válvula es una válvula unidireccional, o sea, no va a permitir que la sangre pase de la aurícula izquierda a la derecha, sino solamente de la derecha a la izquierda. Y funciona de la siguiente manera. Ven la animación que tenemos en la derecha. Está representado de color claro, el rosado claro es básicamente el septum secundum y luego está el color rosado más oscuro que es el septum primum. Entonces, una vez que hay una mayor presión en la aurícula derecha porque llega la sangre, empieza a empujar a la válvula del foramen primum, ¿no? O sea, la válvula del foramen oval que viene a ser formada por el septum primum. Entonces se empuja esta válvula y permite que la sangre pase de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Hasta ahora entonces no hemos visto que no haya comunicación entre las aurículas. En todo momento intraútero hay comunicación entre las aurículas, primero por el foramen primum, luego por el foramen secundum y luego ahora último por el foramen oval. Entonces, ¿en qué momento se cierra la comunicación interauricular? Porque sabemos que en los adultos de forma normal no hay pasaje de una aurícula a la otra, ¿no? De sangre. Entonces, este cierre en realidad se produce después del nacimiento. Por lo que hemos estado hablando de que intraútero los pulmones están llenos de agua y no se oxigenan, intraútero sí o sí va a haber comunicación entre las aurículas. Entonces el cierre se produce después del nacimiento. ¿Y cómo se produce ese cierre? Ya hemos explicado el mecanismo antes del nacimiento de la aurícula derecha de alta presión, que actúa como un cortocircuito este foramen oval que permite el pasaje de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y tenemos aquí el septum primum que está actuando como una válvula, ¿no? La válvula del foramen oval, ese nombre recibe. Eso lo hemos explicado en la diapositiva pasada. Entonces, ¿qué pasa después del nacimiento? Después del nacimiento, las presiones se invierten. Los pulmones se llenan de aire porque se reabsorbe todo el líquido que había en los pulmones. El bebé empieza a respirar, se llenan de aire, se corta la comunicación con la placenta y eso tiene diferentes cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular del bebé. Primero es que el bebé tiene que empezar a mandar la sangre a los pulmones. Sí o sí tienen que empezar a mandar sangre a sus pulmones. ¿Por qué? Primero, porque ya no tiene la placenta que le da la sangre oxigenada. Y segundo, porque ahora esos pulmones ya se están llenando de oxígeno y tiene que pasar la sangre por esta vía, ¿no? Entonces, cuando empieza a mandar la sangre por los pulmones, ya empieza a cambiar las presiones. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se vuelven sistemas de alta presión, porque recordemos que el ventrículo izquierdo tiene que inyectar la sangre hacia todo el cuerpo, entonces trabaja con presiones mucho más altas, mientras que la aurícula derecha se vuelve un sistema de baja presión. Cuando pasa esto, la aurícula izquierda, que es el sistema de alta presión, empieza a empujar al septum primum hacia el lado derecho. Cuando se empuja hacia el lado derecho, el septum primum tiene un punto en el que choca con el septum secundum, como podemos ver aquí en la imagen. Se están chocando porque básicamente los dos son largos y se llegan a tocar. Entonces, cuando pasa esto, el septum primum y el septum secundum se adhieren ya de forma permanente y se genera el cierre permanente del foramen oval. Entonces, en conclusión, el cierre de la comunicación intraauricular se produce después del nacimiento, una vez que aumenta la presión en el sistema izquierdo, en la aurícula izquierda, genera que se presione el septum primum hacia el septum secundum, se junten y se adhieran ya de forma permanente. ¿Y qué pasaría si es que no se cierra la comunicación interauricular de la forma que debería pasar? En ese caso, se formaría un defecto congénito llamado la comunicación interauricular. Esta es la cardiopatía congénita que se diagnostica con mayor frecuencia en los pacientes adultos y es una cardiopatía congénita de tipo cianótico, que en un segundo lo voy a explicar. Hay 4 tipos de comunicación interauricular clínicamente significativos: el ostium o foramen secundum, el ostium o foramen primum, el seno venoso o el seno coronario. La variedad más frecuente siempre es el ostium o foramen secundum, que es 75% de los casos de comunicación interauricular. Esto constituye un verdadero defecto del tabique interauricular a nivel de la fosa oval o foramen oval y puede tener 2 etiologías. La primera es una reabsorción excesiva del septum primum y la segunda es el desarrollo insuficiente del septum secundum. ¿Qué quiere decir esto? Si miramos este diagrama que ya hemos usado, ¿qué pasaría si el septum primum, cuando se empieza a reabsorber, se corta aquí, donde estoy señalando, en vez de cortarse acá arriba? Si se cortara aquí, una vez que el septum primum empiece a empujarse hacia el lado derecho por un aumento de presión en la aurícula izquierda, no va a poder chocar en ningún momento con el septum secundum porque el septum primum se quedó muy corto, porque se reabsorbió mucho. Entonces no hay contacto entre el septum secundum y el septum primum. Asimismo, si es que hay un desarrollo insuficiente del septum secundum, imaginémonos que el septum secundum crece solamente hasta donde estoy señalando, hasta aquí. ¿Qué pasaría entonces? Cuando la presión aumente en la aurícula izquierda y el septum primum empiece
a moverse hacia la derecha y quiera chocarse, como se ve en la imagen, con el septum secundum, no se van a poder chocar porque el septum secundum se quedó muy corto. Entonces, de acá tiene que desprenderse lo siguiente. Para que se pueda cerrar efectivamente el foramen oval, el septum primum y el septum secundum tienen que llegar a chocarse, o sea, tienen que tocarse para que después se forme ya la adherencia entre esos dos tejidos de forma permanente. Entonces, si uno de los dos queda muy corto, ya sea por reabsorción excesiva del primum o por desarrollo insuficiente del secundum, simplemente no se va a cerrar. Y es la forma más común de esta cardiopatía congénita. Entonces, ¿por qué esta es una cardiopatía congénita acianótica? ¿Qué es lo que pasa con la sangre de estos pacientes? La sangre desoxigenada les llega por el sistema venoso a la aurícula derecha, que es lo normal en todos los pacientes. Luego la aurícula derecha, que es su sistema de baja presión, llega al ventrículo derecho, sistema de baja presión, lo manda a la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar pasa por los pulmones, lógicamente, se oxigena y regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Estando en la aurícula izquierda, toma dos caminos, por así decirlo. Una es que se va al ventrículo izquierdo, luego a la aorta y la aorta a todo el cuerpo, y eso es normal. Pero la otra es que esta aurícula izquierda, como tiene este defecto abierto y como es un sistema de alta presión, va también a mandar sangre hacia la aurícula derecha. Entonces, no es cianótica, porque la sangre que le está llegando al feto, o sea, perdón, al niño en todo su cuerpo es sangre oxigenada, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Le está llegando a la aurícula derecha mucha sangre, le está llegando sangre que viene del sistema corporal en general, pero también le está llegando sangre que viene de la aurícula izquierda. Entonces, con el paso del tiempo, la aurícula derecha se va a sobrecargar, por así decirlo, porque está recibiendo mucho más volumen del que debería. Está recibiendo sangre sistémica, pero también está recibiendo sangre que no debería ir acá, sino debería ir al cuerpo. Entonces, esta es una cardiopatía que suele hacer problemas ya en las personas adultas. Por eso es la cardiopatía congénica que se diagnostica con mayor frecuencia en adultos, ¿no? A largo plazo, después de tantos años de haber estado llenándose la aurícula derecha con más volumen del que debería, en los pacientes ahí recién empiezan a hacer problemas. Ya explicamos entonces la formación del tabique entre las aurículas y ahora vamos a hablar del tabique entre el ventrículo que va a dividir a un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. Este tabique tiene dos porciones, una porción muscular y una porción membranosa. Vamos a empezar por la porción muscular. Entonces, la división del ventrículo primitivo va a iniciar con el tabique interventricular muscular. Este va a aparecer en el suelo del ventrículo primitivo, cerca de su vértice, o sea, cerca de su ápex. Básicamente, al medio empieza a desarrollarse. Los miocitos de los ventrículos primitivos, tanto derecho como izquierdo, van a contribuir a la formación de la parte muscular de este tabique. Pero inicialmente el tabique interventricular va a adquirir la mayor parte de su altura gracias a la dilatación de los ventrículos. Como vemos en esta imagen, los ventrículos empiezan a dilatar y conforme se van dilatando se van agregando más miocitos al tabique interventricular y empieza a crecer en forma superior, ¿no? Porque tiene que llegar a chocarse finalmente con las almohadillas endocárdicas para que se pueda cerrar. También luego hay una proliferación activa de mioblastos ya propios del tabique y esto va a hacer que siga aumentando más su tamaño. Entonces, cuando tenemos el tabique interventricular en su porción muscular, igual todavía tenemos, por así decirlo, un defecto, un foramen interventricular que va a permitir el paso de sangre. O sea, todavía no es un cierre definitivo. Para que haya un cierre definitivo tiene que aparecer la porción membranosa del tabique interventricular. Entonces, hasta la séptima semana hay un agujero interventricular con forma semilunar, como vemos aquí, entre el borde libre del tabique interventricular y las almohadillas endocárdicas fusionadas, que estarían aquí arriba, ¿no? En la imagen no se ven, pero estarían aquí arriba. El agujero interventricular ya se cierra de forma definitiva recién hacia el final de la séptima semana. ¿Y qué pasa? Para que se pueda cerrar este tabique con la porción membranosa, primero tiene que completarse el tabique que va a dividir el tronco cono y el tronco arterioso en una arteria pulmonar y una arteria aorta. Entonces, la porción membranosa del tabique interventricular que cierra el tabique va a proceder de células de dos orígenes. Una, las almohadillas endocárdicas del canal auriculoventricular y segundo, las crestas conotroncales, que lo vamos a explicar ya en la siguiente diapositiva. Entonces, el tabique interventricular definitivo va a estar formado básicamente por tres tejidos. Primero es el tejido proveniente del tabique interventricular en su porción muscular, que es lo que explicamos inicialmente, que crece en forma superior hacia arriba conforme va dilatándose los ventrículos. Pero también va a tener tejido que viene de las almohadillas endocárdicas y de las crestas conotroncales. Y estos dos van a ser los que van a formar la porción membranosa del tabique. Tras el cierre del agujero interventricular y la formación de la parte membranosa del tabique, lo que tiene que quedar es que el tronco pulmonar se mantenga comunicado únicamente con el ventrículo derecho y la aorta se comunique únicamente con el ventrículo izquierdo. Eso ya es básicamente el corazón de una persona adulta.
Entonces, ya como resumen de la comunicación interauricular, interventricular y auriculoventricular, vamos a ver esta animación que no está hecha por mí, así que voy a incluir este link en la bibliografía al final. Las almohadillas endocárdicas empiezan a fusionar. A la misma vez, el septum primum empieza a formarse, formando acá el foramen primum, y también se forma la porción muscular del tabique interventricular. Antes de que se termine de cerrar el foramen primum, aparece ahora el foramen secundum, donde está la apoptosis en el septum primum. Y ahora empieza a aparecer el septum secundum, que va a cubrir parcialmente también la aurícula. Y aquí tenemos ya el foramen oval funcionando con una válvula, la válvula del septum primum. Todavía tenemos que cerrar esta parte del ventrículo, la parte membranosa, porque aún aquí tenemos un foramen interventricular. Y vamos a ver cómo se cierra ahora que veamos la tabicación del tronco arterioso en arteria pulmonar y la aorta. Ahora entonces vamos a ver la tabicación del bulbo cordis y del tronco arterial. Durante el transcurso de toda la quinta semana aparece en el tronco arterioso y en el bulbo cordis unos engrosamientos. Estos engrosamientos se deben a proliferación mesenquimatosa y a migración de células de la cresta neural que van hacia esta zona. Y eso se denomina en conjunto almohadillas o crestas troncales, que son las crestas del tronco arterial, o sea, las de más arriba. Aquí se ven. Y tenemos las almohadillas o crestas conales, que se forman más abajo. Entonces tenemos dos. Las que están arriba en el tronco arterioso van a ser las crestas troncales y las que están abajo van a ser las crestas conales. Empezando explicando las crestas troncales. Una vez que estas crestas troncales se fusionen, van a dar origen al tabique aortopulmonar. Entonces, miren esta imagen de aquí. Tenemos las crestas troncales y conforme se vayan juntando van a dividir este tubo en dos. Cada uno de estos va a ser el tracto de salida de la aorta y el otro va a ser de la pulmonar. Aquí la imagen también se puede ver. Finalmente tenemos que tener un septo que va a dividir la aorta y la pulmonar. Ahora, si vemos esta otra imagen, lo que se representa acá arriba son las crestas troncales de las que estamos hablando, pero más abajo van a haber unas crestas vulvares. Y vamos a explicar ahora en la siguiente diapositiva qué ocurre con estos. Las crestas conales, como hemos visto, nacen un poquito más abajo. Entonces, si vemos esta imagen de aquí, aquí arriba se está representando el corte a este nivel, en el tronco arterioso, y lo que vemos aquí son las crestas troncales, de las que hablamos anteriormente. Luego más abajo hay dos cortes que se producen en el bulbo cordis, entonces son las crestas conales, las del bulbo cordis. Entonces estas crestas podemos ver que están en dos direcciones. Las de más abajo van a estar básicamente igual a las troncales, pero aquí las del medio han girado. Entonces es como que hay un giro de 180 grados aquí. Estamos en esta posición, luego gira 90 grados y luego gira 180 grados. ¿Ok? Eso es importante, un giro de 180 grados aquí. Cuando las dos crestas troncoconales se fusionan, el tabique va a dividir al cono, o sea, el bulbo cordis lo va a dividir en un conducto anterolateral que se va a volver el tracto de salida del ventrículo derecho y uno posteromedial que se va a volver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, al final lo que tiene que quedar es que este conducto anterolateral, que va a ser el tracto de salida del ventrículo derecho, esté unido al septo de la arteria pulmonar para que mande esa sangre a la arteria pulmonar. Y luego este tracto de salida posteromedial que se une al ventrículo izquierdo. El punto al final es que se vaya a unir a la arteria aorta para que vaya a mandar la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, en esta imagen inferior podemos ver cómo se ve cuando ya se fusionó. Aquí ya tenemos dividido la aorta y la pulmonar, el giro de 90 grados, luego giro de 180 grados, y en la siguiente diapositiva vamos a ver mejor por qué se produce este giro. Entonces, tengan en cuenta ahora sí cómo se cierra el tabique interventricular. Habíamos quedado que el tabique interventricular todavía no estaba cerrado porque su porción membranosa se cerraba gracias a este tabique del bulbo cordis, ¿no? Entonces, una porción del septum conal, o sea, de las crestas conales que se empiezan a crecer y empiezan a dividir el bulbo cordis, una porción se extiende inferiormente y se va a unir al septum interventricular y ahí se va a cerrar el foramen interventricular. Lo vamos a ver más adelante en una animación. Entonces aquí, como resumen, tenemos la parte superior, serían las crestas troncales, en la parte inferior, las crestas conales, también llamadas crestas vulvares por el bulbo cordis. Aquí está en una dirección. Podemos ver que luego acá está en un giro de 90 grados y luego giro nuevamente de 180 grados. Y el propósito de esto es que quede así la salida de la sangre. Aquí tenemos la sangre en rojo que viene del ventrículo izquierdo y tiene que salir por la aorta. Y luego vemos aquí en azul la sangre que viene del ventrículo derecho sin oxigenar y tiene que salir con la arteria pulmonar, ¿no?
Ahora vamos a ver esta animación que no está hecha por mí, entonces el link lo voy a poner al final del video y se va a poder representar un poco mejor esta división del tronco cono. Entonces aquí estamos viendo el ventrículo que todavía no está cerrado y tenemos el tronco arterioso. ¿Okay? Esto es básicamente la aurícula en este tipo de corte. Lo han puesto acá como un tubo transparente para que se vea un poco más fácil. Aquí ya se puede ver el primer tabique, el tronco arterioso, por las crestas troncales, que va a dividir en dos pedazos, ¿no? Uno para la arteria pulmonar y el otro para la aorta. Entonces esa es primero la tabicación del tronco arterioso. Aquí, como se muestra, se divide en la aorta y en la pulmonar. Ahora tenemos que ver la tabicación del bulbo cordis, o sea, todo lo demás del tronco. Se va a empezar a proliferar hacia abajo ese tejido de las crestas troncales. Se va a unir al tejido también que es más abajo, que es las crestas conales. Y aquí vemos este giro de 180 grados, ¿no? Está en una dirección, 90 grados, 180 grados. Se terminó de producir el giro. Y aquí vemos cómo este tejido contribuye al cierre del foramen interventricular. Recordemos que se cierra gracias al tejido muscular, al tejido del tabique que viene del tronco arterioso y también al tejido de las almohadillas endocárdicas. Son tres tejidos que contribuyen al cierre. En este otro corte se puede ver un poco mejor los tractos de salida. Aquí ya tenemos el septo aórtico pulmonar, formado gracias a las crestas troncales. Y el tejido empieza a crecer con la forma de espiral. Aquí estaría básicamente las crestas conales, pero en realidad todo ocurre simultáneo. Y gracias a esto se produce la división ya del septo interventricular. Entonces, ¿cómo es el tracto de salida? El ventrículo izquierdo va a mandar su sangre a través de la aorta, y es una sangre oxigenada, y luego tenemos el ventrículo derecho que va a mandar su sangre de tal forma a la arteria pulmonar. Entonces es muy importante que se produzca este giro, esta espiral de 180 grados, porque si no van a aparecer cardiopatías congénitas que ya vamos a mencionar más adelante. Ahora, como último tema, vamos a ver los defectos congénitos. Ya hemos visto algunos de los que se encuentran en seda positiva. Ya vimos dextrocardia, doble vena cava superior, comunicación interauricular. Y ahora vamos a ver los que se encuentran en la parte inferior: la comunicación interventricular, la persistencia del tronco arterioso, la transposición de grandes arterias y la tetralogía de Fallot. Estos solo son algunos de los varios defectos congénitos que pueden existir en el desarrollo cardiovascular y son los más significativos. Pero antes vamos a recordar lo que ya estudiamos. De los siguientes tipos de comunicación interauricular, ¿cuál es el más frecuente? Les recomiendo que pongan pausa al video. Ahora voy a mostrar la clave. Entonces, como hemos mencionado, el más frecuente es el ostium secundum, que es el 75% de los casos. Las cuatro claves que aparecen en la diapositiva son tipos de comunicaciones interauriculares, pero la más frecuente es el ostium secundum. Entonces, ahora sí vamos a explicar ya la comunicación interventricular. La comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente en todo el mundo en general, y ese es un dato bastante importante. Generalmente, las comunicaciones interventriculares se van a calificar en cuatro tipos: la perimembranosa, la muscular, de entrada, y infundibulares. Como se muestra en la diapositiva, la más frecuente es la perimembranosa, y como pueden deducir de su nombre, se debe a un defecto en la parte membranosa del tabique interventricular. Ya hayamos visto que el tabique interventricular tiene diferentes porciones, ¿no? Entonces, la más susceptible a no cerrarse es la parte membranosa y se formaría una CIB de tipo perimembranosa. La importancia clínica en general de cualquier CIB va a depender del tamaño del defecto y también de la resistencia de la vasculatura pulmonar y la vasculatura sistémica, ¿no? Entonces, en conjunto, todo eso va a determinar el grado de cortocircuito de izquierda a derecha que haya. Siempre hacer un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿por qué? Porque recordemos que todo el corazón izquierdo, una vez que el feto nace y empieza a respirar, todo el corazón izquierdo se vuelve un sistema de alta presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tiene alta presión, la sangre va a ir del lado izquierdo al lado derecho, ¿no? No al revés, porque va a pasar del lado con mayor presión, o sea, al izquierdo, hacia el derecho. Entonces, en esos pacientes, ¿cómo es la circulación? La sangre va a llegar a la aurícula derecha, como cualquier persona, luego al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar va a ir a las venas pulmonares van a traer la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda la va a mandar al ventrículo izquierdo, y ahí en el ventrículo izquierdo tiene dos opciones. Una es irse al ventrículo derecho y otra sería irse a la arteria
a la arteria aorta y distribuir la sangre oxigenada por todo el cuerpo. Entonces, no es una cardiopatía cianótica porque la sangre que está llegando a todo el cuerpo por la aorta es sangre 100% oxigenada. Pero igual es un problema porque, como pasaba con la comunicación interauricular, estamos haciendo que sangre que no debería llegar al ventrículo derecho llegue. O sea, el ventrículo derecho solamente debería recibir sangre que viene de la aurícula derecha y listo. Sin embargo, como hay un defecto en el que está permitiendo la comunicación entre los ventrículos, va a haber paso de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho va a estar recibiendo más sangre de lo que debería y a lo largo del tiempo el corazón simplemente se agota de recibir tanto volumen de sangre y puede producir ya insuficiencia cardíaca y diferentes sintomatologías, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver ya defectos congénitos de tipo cianóticos, la persistencia del tronco arterioso, la transposición de grandes arterias y la patología de Fallot. La persistencia del tronco arterioso, como lo dice su nombre, es básicamente que el tronco arterioso persiste, ¿no? O sea, no se separa en una aorta y una pulmonar, sino que se mantiene como tal. Entonces, resulta de la falla de la formación del septum aortopulmonar que va a dividir el tronco arterioso en aorta y pulmonar, como estaba diciendo. Entonces, las personas tienen un único tronco arterial, que es el tronco arterioso, que sale del corazón y distribuye la sangre a la circulación sistémica, a la circulación pulmonar y a la circulación coronaria, o sea, todo sale junto. Un punto importante es que la comunicación interventricular siempre va a estar presente en la persistencia del tronco arterioso. ¿Por qué? Porque recordemos que la parte membranosa del tabique interventricular se forma gracias a parte del tabique del tronco arterioso que se forma. Entonces, si no se forma el tabique del tronco arterioso, no se va a formar tampoco la porción membranosa interventricular y sí o sí, siempre en una persistencia del tronco arterioso va a haber una comunicación interventricular. Va a ser una cardiopatía congénita cianótica porque la sangre que está distribuyéndose a todo el cuerpo va a ser sangre que no está 100% oxigenada. Va a haber una mezcla de sangre oxigenada y sangre no oxigenada. Como vemos en la imagen de la derecha, se puede ver que hay flechas rojas y flechas azules, ¿no? Las azules lógicamente representan la sangre no oxigenada y las rojas representan la sangre oxigenada. Y se produce una mezcla de esta sangre y en conjunto la sangre sale a distribuirse por todo el cuerpo. Entonces, en vez de estar recibiendo sangre totalmente oxigenada, vamos a estar recibiendo sangre mitad-mitad, ¿no? Mezclada. Seguimos ahora con la transposición de grandes arterias. Ahora, la transposición de las grandes arterias es una patología bastante importante, es la causa más común de cianosis en recién nacidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si te preguntaran en un examen, recién nacido, 3 días de vida, que hace cianosis, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Sería transposición de las grandes arterias. No es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, porque la cardiopatía congénita cianótica más frecuente es la retalogía de Fallot, pero la transposición de las grandes arterias es la patología cardíaca cianótica que hace cianosis usualmente más tempranamente y con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, cianosis en los primeros días de vida, lo más probable es transposición de las grandes arterias. A ver, en los casos típicos de esta patología, la aorta nace del ventrículo anatómicamente derecho y el tronco pulmonar nace del ventrículo anatómicamente izquierdo. Aquí se puede ver en la imagen, ¿no? Tenemos el ventrículo derecho y está saliendo por la aorta, y tenemos el ventrículo izquierdo y está dando a la arteria pulmonar. Entonces, el problema aquí es la falta de la producción del espiral del tronco cono, ¿no? Básicamente tendríamos algo que queda así, como esta pared no giró, no se llevó a diferenciar la aorta de la pulmonar y nos queda de la siguiente manera. Un punto importante es que, como pueden ver acá en la parte de la derecha, en la transposición de las grandes arterias, la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, esa sangre no oxigenada, y el ventrículo derecho se va a la aorta, a distribuirse por todo el cuerpo y a regresar luego a la aurícula derecha. Entonces la sangre acá no tiene cómo oxigenarse en ningún momento, ¿no? Todo el rato está mandando sangre venosa. Por otro lado, tenemos la circulación pulmonar, que en este caso viene a ser dada por la aurícula izquierda, luego el ventrículo izquierdo, y luego el ventrículo izquierdo eyecta hacia la arteria pulmonar y regresa hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos un sistema circulatorio pulmonar aislado, ¿no? La sangre está siempre oxigenada. Entonces, es como si tuviéramos dos sistemas. El sistema sistémico, la sangre de todo el cuerpo que no se oxigena, y luego tenemos el sistema pulmonar que tiene sangre oxigenada pero que no llega a ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Para que este paciente que tenga esa patología pueda nacer y pueda ser un producto viable, sí o sí, esa patología tiene que ser asociada a otros defectos congénitos, que serían la comunicación intraauricular, interventricular y la persistencia del conducto arterioso. El conducto arterioso es un conducto que en vía intraútero permite la comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta.
Entonces básicamente permite un intercambio entre circulación pulmonar y sistémica, ¿no? Tanto el CIA, el CIB y la presencia del conducto arterioso van a permitir que la circulación pulmonar y sistémica se empiecen a mezclar. Entonces lo que pasaría sería lo siguiente. Ya no van a ser dos circulaciones aisladas, sino que el ventrículo derecho se va a poder comunicar con el ventrículo izquierdo y van a poder intercambiar sangre. La arteria pulmonar con la arteria aorta también van a poder intercambiar sangre y las dos aurículas también. Entonces, eso es lo que se está mostrando aquí en la imagen. Podemos ver que la transposición de las grandes arterias aquí está asociada a un defecto del septo interventricular. Aquí están queriendo graficar un defecto entre las aurículas y luego aquí está lo que llamamos la persistencia del conducto arterioso, que está permitiendo una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. De tal forma se produce un intercambio de sangre entre las dos circulaciones, ya no son totalmente aisladas y podría ser viable que el feto nazca, ¿no? De todas maneras, igual se tiene que operar en los primeros días de vida para que pueda seguir viviendo. Pero si no tuviera estas comunicaciones, simplemente sería inviable que el feto haya siquiera nacido. Continuamos ahora con la tetralogía de Fallot. Pero antes, vamos a poner esta pregunta. De los siguientes efectos cardíacos, ¿cuáles constituyen la tetralogía de Fallot? Si es que no saben la respuesta, no importa porque igual lo vamos a explicar. Pero si es que la saben, pueden tratar de responderlo. Ahora pongan pausa que voy a pasar a la siguiente diapositiva donde estará la respuesta. La respuesta es estenosis infundibular pulmonar, comunicación intraventricular, cabalgamiento aórtico e hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora sí, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianótica. Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente de todas y se caracteriza por 4 defectos, por eso es una tetralogía. Estos defectos son la estenosis de la arteria pulmonar, la comunicación interventricular, la dextroposición de la aorta con cabalgamiento y la hipertrofia ventricular derecha. Y eso se ve en la imagen, ¿no? Acá hay una comunicación interventricular, la estenosis de la pulmonar, el cabalgamiento de la aorta y la hipertrofia ventricular derecha. Un punto importante de esta cardiopatía es que no siempre al nacer se van a tener los 4 defectos. ¿Por qué? La hipertrofia ventricular derecha puede demorarse en aparecer. Esta hipertrofia ventricular derecha se debe básicamente a que como la arteria pulmonar está estenosada, para que el ventrículo derecho pueda bombear su sangre y la distribuya hacia la arteria pulmonar, va a requerir un montón de fuerza, ¿no? Porque esa estenosis le va a hacer una resistencia a la sangre, al pasaje de la sangre. Entonces, esta hipertrofia de ventrículo derecho puede demorarse en desarrollar, o sea, con el paso del tiempo se va a ir produciendo, entonces no siempre al nacer se van a tener los 4 defectos. Ojo. Otro punto importante de esta cardiopatía congénita es que es la cardiopatía congénita cianótica que puede tener sobrevida mayor a 1 año sin que se opere. O sea, los niños con esta cardiopatía cianótica pueden pasar su primer año de vida sin ser diagnosticados y sin ser operados y viven, o sea, pueden llegar a vivir tranquilamente. Hay casos raros, pero hay casos que se diagnostican incluso en la adolescencia, ¿no? Y lo característico de esta cardiopatía es que cuando vemos la radiografía de tórax hay un corazón que se llama corazón en forma de bota. Y es una de las formas que ayuda también para hacer el diagnóstico. Entonces, ahora sí ya hemos revisado todos los contenidos de la clase. Esta es la bibliografía usada. Principalmente recomiendo el libro Moore de embriología médica. Y bueno, ante cualquier duda pueden escribir a mi correo que lo dejé al inicio de la presentación y muchas gracias por su atención.